Hace mucho tiempo, en la remota aldea de Tokiyama, una tarde soleada, un grupo de niños salía alegremente hacia un arroyo cercano para ir a pescar pececillos y uno que otro renacuajo. Uno de los niños era un muchacho vivaracho, de oscura cabellera, y aunque su túnica era simple y el gorro que portaba apenas le cubría la cabeza, su mochila era casi tan grande como él. El chico se llamaba Jitu y pronto cumpliría 8 años de edad. Jitu era el nieto de la anciana Agawa, quien era la pitonisa de la aldea y la guardiana del árbol sagrado de Abatsu. Ya te lo he explicado, Jitu. Hay que tener mucha paciencia y pulso en el brazo. Esta vez quiero practicar con tu plato de pesca. Sí, dinos cómo capturar muchos pececillos. El otro día llegaste a la aldea con más de 3 veces 20. Vengan, les voy a mostrar. El grupo de muchachos llegó a un pequeño arroyo que corría cerca de la aldea y que transportaba frías y cristalinas aguas que bajaban de las grandes montañas que se alzaban frente a la aldea. Hay que hacer mucho silencio y no moverse bruscamente. El muchacho les hizo a sus amigos una señal para que se arrollaran al borde del arroyo. Esperen a que la luz del sol entre en el agua. Entonces, el sol, que estaba detrás de unas nubes, volvió a salir y su luz inundó el fondo de la quebrada. Súbitamente, muchos pececillos y renacuajos comenzaron a moverse. Amigo, pásame tu plato de pesca. Jitu buscó en su mochila y sacó un plato hondo, cuyo exterior era de un marrón opaco, pero en su interior estaba pintado de un color blanco brillante. ¡Toma! El muchacho lo tomó y cuidadosamente lo metió en el agua y lentamente lo depositó en el fondo del arroyo. Entonces, los rayos solares se reflejaron intensamente en el plato. Todos guardaron silencio y observaron con atención. ¡Ey, miren! De pronto, atraídos por la luz reflejada, varios renacuajos y algunos pececillos comenzaron a nadar hacia el plato y posarse sobre él. Ahora es el momento. Muy lentamente, el muchacho comenzó a levantar el plato sin que los renacuajos se percataran, y al cabo de unos segundos sacó el plato del agua. ¡Wow! 5 renacuajos y 4 pececillos. ¡Eres un experto! Déjame, ahora es mi turno. Sí, claro. Jitu comenzó a ejecutar la técnica. Lentamente metió el plato y esperó a que brillara con la luz del sol. Entonces varios pececillos comenzaron a salir. Ahora Jitu levantaba lentamente el plato hacia la superficie. De repente, algo inesperado sucedió. Sin saberse de dónde, un dragoncillo blanco de un palmo de largo emergió de las aguas y con repetidas ondulaciones nadó a lo largo de la quebrada y pasó por enfrente de Jitu. La leyenda de Shitoku. Una producción Cuarentena 2020. Jitu estaba sobresaltado. Sus amigos lo miraban atónitos. ¿Qué fue eso? ¿Lo vieron, muchachos? ¿Por qué, Jitu? ¿No vieron nada? ¿No vieron al dragoncillo? Jitu se agachó de nuevo y se asomó al arroyo. El dragoncillo había desaparecido. ¿De qué estás hablando? No hemos visto nada. Era un dragoncillo blanco. Nadaba en el arroyo, corriente abajo. Incluso me tocó la mano. No vimos nada. Estaba subiendo el plato cuando de pronto gritaste y bueno, tus peces se escaparon. Creo que lo has imaginado. Yo sé que lo vi y toqué. Aunque debe estar por aquí. No debe andar muy lejos. Los niños comenzaron a buscar por la quebrada mirando minuciosamente. Entonces, unos cuantos pasos arroyo abajo, Jitu creyó reconocer algo blanco en el fondo de la quebrada. ¡Ya! ¡Miren, miren! Los 3 muchachos observaron detenidamente. En efecto, algo de color blanco brillante se posaba en el fondo del riachuelo. ¿Es tu dragoncillo? ¡Brilla mucho! Parece que sí. No hagan ruido. Voy a capturarlo. Jitu metió el plato en el agua y lentamente lo llevó hacia el lugar donde estaba el dragoncillo. Pero cuando lo tocó con el plato, sintió que era algo duro. No era un dragoncillo, sino una roca. Se agachó un poco más y sacó la piedra del agua. He ahí tu misterioso dragoncillo, Jitu. Un dragoncillo de piedra, que más bien parece
¡Un sapo! Vengan, no perdamos el tiempo. Sigamos pescando. Los niños caminaron río arriba, riéndose de Jitu. ¿Una piedra de río? Tal vez sí fue mi imaginación después de todo. Jitu miró la roca. Ya fuera del agua, su color tenía un tinte claro verdoso, como muchas piedras que se ven en un río. Sin embargo, su forma era peculiar. Aunque bueno, hay que reconocer que parece un sapo. Jitu levantó el brazo para lanzar la piedra al agua. Era la misma voz que había sentido cuando tocó el dragoncillo. Sin embargo, Jitu esta vez no se sobresaltó. Simplemente volvió a mirar la piedra. Bueno, después de todo no sería mala idea conservarla. Serás mi nuevo tesoro. La piedra del dragoncillo. Echó la piedra en su mochila. Luego, Jitu se incorporó y comenzó a caminar hacia sus amigos. Esperen, muchachos, esperen. Más tarde, al anochecer, Jitu regresaba a la aldea y entraba al pequeño templo, que era el hogar de la anciana Gawa. Abuela, ya llegué. Pero la anciana no estaba en el templo. Jitu salió al patio y allí encontró a su abuela frente a Batsu, el árbol sagrado. Estaba deshiervando cuidadosamente el terreno alrededor del árbol. Oh, el pescador ha regresado. Abuelita, ¿no está ya muy oscuro para que estés deshiervando? A esta edad y con estos ojos, mijito, ya no hay diferencia. Pero soy la guardiana del árbol y debo cuidar de él, en especial de su fruto de los granos de oro. Jitu contempló a su abuela por unos momentos. Desde que él tenía memoria, la anciana Gawa siempre estaba al cuidado del árbol, sin importar si era de día o de noche, bajo el sol o bajo la lluvia. ¿Por qué es tan especial para ti este árbol, abuela? En especial para ti y para todos, Jitu. Este árbol es el Wakatsu del Hishak, el poder de la tierra. Jitu recordó que desde pequeño siempre había visto gente de todas las regiones de la comarca que iban y venían a la aldea a brindarle respetos al árbol y a pedir a la anciana que por la voluntad del poder de la tierra les interpretara su futuro. Abuelita, ¿qué es el Wakatsu? La anciana paró de deshiervar y se incorporó. Sacudió un poco el polvo de su delantal y miró solemnemente a Jitu. Escucha atentamente, mi muchacho. En el comienzo de los tiempos, la fuerza creadora primigenia, el ave Ataku, por un canto de luz que salía de su boca, iluminó por primera vez el universo. Y así, a medida que se desplazaba por las inmensidades del espacio, su canto de luz se condensó en 4 poderes. Hishak, el poder de la tierra. Fibak, el poder del aire. Siakak, el poder del agua. Y finalmente, Gatak, el poder del fuego. Y así, Ataku, con los 4 poderes que emanaron de su luz, pensó en crear el mundo. Y cuando éste tomó forma, la esencia de los 4 poderes se anudaron a diversos objetos, como un animal, un monte o un árbol. Estos son los Wakatsu. ¿Y el árbol Abatsu es...? Soy Abatsu, el poder sagrado, el Wakatsu de Hishak, poder de la tierra. Jitu escuchaba en silencio. Se percató de que las palabras de su abuela provenían del espíritu del árbol Abatsu, quien emanaba sus pensamientos a través de la anciana pitonisa, quien estaba en un momentáneo trance. ¿Y los otros Wakatsus? La anciana Gawa salió de su trance y luego abrió los ojos. Bueno, el monte Jitsu es Fibak, el poder del aire. Es por eso que a sus laderas lo guardan el templo de Sugamotsu. La anciana guardó silencio por unos momentos.
Luego continuó. De los otros wakatsus se ignora su paradero. Pero más bien, cuéntale a tu abuela cómo te fue en tus aventuras de pesca. Fue increíble, abuela. Encontramos muchos renacuajos y pesqué un dragoncillo brillante de piedra. ¡Un dragoncillo! Pero qué gran pescador has resultado. Era en serio, abuela, mira. Chito buscó en su mochila y extrajo la piedra que había encontrado en la tarde y se la pasó a la anciana. Veamos tu dragoncillo, a ver. Sí, es de piedra y de un verde blancuzco. A mí me parece que este dragón tiene forma de ¡sapo! Ven, mi pequeño Yitu, ya se hizo de noche y debes tener mucha hambre. Claro, abuelita, ven, entremos al templo. Yitu tomó de la mano a su abuela y se dirigió al templo. Entonces, inadvertidamente miró hacia el cielo. Este estaba despejado y millares de estrellas se desparramaban por el firmamento. Sin embargo, algo llamó la atención de Yitu. Abuelita, ¿por qué hay un nuevo lucero en el cielo? ¿Un lucero? Entonces, Agaoba miró hacia arriba. A pesar de que su vista no le permitía ver con agudeza el firmamento, pudo ver que en efecto algo nuevo estaba en el cielo. ¿Qué es eso que creo ver entre las estrellas? Pequeño Yitu, por favor trae mi cuenco de las adivinaciones. Claro, abuelita. Yitu salió corriendo al templo y luego volvió con el cuenco y se lo entregó a su abuela. Luego, en la oscuridad, la pitonisa le vertió agua hasta la mitad y a través del reflejo del agua en el fondo del cuenco, volvió a mirar hacia el cielo. Con el cuenco de las adivinaciones puedo ver perfectamente lo que mis ojos viejos no pueden ver. La pitonisa vio ahora que un lucero rojizo amarillento se movía en el firmamento. Sin embargo, este no era un lucero cualquiera. Este parecía estar rodeado de un halo luminoso y una larga cola vaporosa se desprendía de él. ¿Es posible que sea Fogatsu? ¿El cometa Fogatsu? Más tarde, en el cercano valle de Totawa, un grupo de labradores regresaban a sus casas después de un día de labores en el campo. El sembrado avanza muy bien. Yo creo que para la próxima luna tendremos una buena cosecha. Tienes razón, no es suficiente. ¿Ves eso en el cielo? ¿Qué es? Los hombres se detuvieron y miraron al cielo. El cometa Fogatsu brillaba cada vez más y poco a poco se convertía en una bola de fuego que lentamente descendía de la tierra. Parece que va a caer. Se estrellará contra el suelo. ¡Cuidado! En efecto, un fragmento del cometa Fogatsu acababa de caer en medio del valle. Y donde antes había una apacible campiña, ahora había un gran cráter rodeado de cementeras incendiadas. Los labradores, que se habían puesto al cubierto al momento de la explosión, se habían incorporado y ahora se dirigían al lugar del impacto. La cosecha está destruida. ¿Qué es eso? ¿Qué hay en el cráter? Es la bola de fuego. Entonces, una gran esfera ígnea emergió levitando del fondo del cráter. Los labradores la observaron estupefactos por unos instantes. En el nombre de Boishuku, ¿qué es esa bola de fuego? ¿Por qué ha caído del cielo? Miren en su interior. Hay algo adentro. Pero no. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La leyenda de Shitoku, con las actuaciones de Ali, Seneme, Gome, Kiya, Trisha y más. Narración y producción de
Una producción Cuarentena 2020.